Un cordial saludo a todos amigos y hermanos que nos acompañan en nuestro curso de Catequética Fundamental 1 en el ISCA, Instituto Superior de Catequética. Es una alegría de verdad. Soy el padre Froilán Hernández Gutiérrez, soy catequeta. Les saludo de Costa Rica y una invitación a enamorarse a aquellos que están iniciando de esta hermosa rama de la reflexión sobre la catequesis y sobre todo a poder aprender y a fundamentar bien toda la perspectiva epistemológica que vamos a desarrollar. Este curso de Catequesis Fundamental 1 tiene como perspectiva, como objetivo, como ya lo pueden ver en la plataforma, poder introducirse en el conocimiento de la ciencia de la catequética. Hay una invitación inicial que quiero hacer a todos. Hay que empezar a pensar la catequesis desde otra perspectiva. No simplemente como lo hacemos en la parroquia, como lo hacemos digamos, en la diócesis, como lo hacemos en la vida parroquial, en la vida pastoral, ¿verdad? Sino hay que empezar a mirar la catequesis como si uno fuera un científico en un laboratorio, que empieza a dividirla, a distinguirla, a mirar el problema, a buscar la resolución de los problemas, a desarrollar un discurso teórico, científico, orgánico, sistemático sobre la catequesis. Y sobre todo, a buscar respuestas para la problemática que vamos detectando en torno a la acción catequética. Esta es la introducción. Quiero saludarles a cada uno de ustedes. Sé que ahí tenemos hermanos sacerdotes, presbíteros que nos acompañan, diáconos, religiosas y religiosos, y también hermanos laicos que nos acompañan, y todos con una gran experiencia en el área de catequesis. Pero a veces el estudiante inicia dando un paso en mal, pensando que como ya sabe de catequesis, como ya ha leído de catequesis, como ya ha estado metido en el servicio de la catequesis, ya puede hacer un discurso sobre la catequesis. Y es lo que yo quiero hoy ayudarles a transformar. El ISCA pretende que esta formación sea una transformación y ustedes puedan entonces hacer una reflexión catequética seria, una catequética fundamentada. Por eso vamos a hablar hoy de la epistemología. Ustedes podrán encontrar, voy a compartir mi pantalla para que lo miren, podrán encontrar en la plataforma del ISCA, como lo estamos viendo acá, todos los detalles que vamos a ver. Por ejemplo, es muy interesante, ¿no? Ustedes podrán ver la presentación del curso. El objetivo general que ya he dicho es identificar las características de la catequética como reflexión sistemática y científica de la catequesis, su identidad teológica y dimensiones fundamentales mediante un acercamiento introductorio que permita la clarificación, alcance y propósito profesional de la catequética y para la catequeta, ¿verdad? Hay aquí algunas consultas, algunas cosas por desarrollar, algunos maestros que nos acompañan y nos dan algún saludo, y después vienen indicaciones generales como los avisos, programas, programa del curso y las indicaciones para trabajo, presentación dinámica, etcétera, distintos que el estudiante tiene que explorar la plataforma. Esto es muy importante. No se queden nada más haciendo lo mínimo, porque ese primer curso es también de introducción a la catequética, pero también al sistema educativo del ISCA, que tan bello se ha venido desarrollando. Y vienen las 4 semanas de nuestro curso. La semana primera, estamos ya en la primera semana, y con sus actividades, sus recursos, todo lo que se propone. Hay que seguir una invitación especial a esto. Todo al pie de la letra. No confundirse mucho, no complicarse mucho. Es cuestión de seguir al pie de la letra lo que el programa propone y lo que las actividades y los recursos solicitan, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos actividades, tenemos recursos, tenemos aquí varias actividades, varios recursos, y tenemos también el foro. Hay que participar varias veces en el foro. Una invitación a participar del foro. Pues la semana 2, del 9 que será en adelante, la semana 3 y la semana 4, ¿verdad? Con todo lo que... La última semana sí lo pide, ya no una actividad, una actividad o varias actividades, sino un proyecto integrado, ¿no? Bien, pues teniendo presente esto, a mí me parece que podemos introducirnos en el primer contenido. Antes de eso, yo quisiera decir que pueden escribirme a través de la plataforma, mandarme mensajes. Traten de que sus preguntas y consultas sean concretas. A veces uno no entiende lo que el estudiante le está queriendo manifestar. Diga, padre, esto es lo que no entiendo, así bien clarito, hablen con confianza. Nosotros estamos para servirles y para ayudarles a ustedes en introducirse en esta hermosísima tarea que también en la iglesia tenemos de estudiar la catequesis, un ejercicio científico. Vamos a iniciar con nuestra presentación. Ustedes la pueden descargar ahí
ahí lo van a ir descargando ahí en su plataforma. Ahí ustedes lo pueden descargar, la presentación. Vamos a ver la epistemología catequética. ¿Qué significa epistemología? Es decir, es los fundamentos, los criterios, el corazón de la reflexión catequética. Vamos a la identidad, la originalidad, la disciplina, la fuente, la finalidad, la historia y el acto catequético. Algunas cosas elementales de la catequesis. Bien, estos son como introducciones. Hay un diagnóstico que hay que hacer, que ustedes van a ir haciendo, con algunas preguntas, diagnósticos para ver en qué estamos parados, en qué estamos, ¿verdad?, cimentados respecto a la catequesis. Ahí en las actividades, ahí usted va a encontrar un diagnóstico que usted tiene que hacer en esta primera semana y ahí mismo le da el resultado de cuáles de estas frases que están aquí son incorrectas y cuáles usted va a decir que son correctas. Bien, la catequética es una reflexión, como ya dije, unitaria, es una reflexión orgánica, es una reflexión sistemática sobre la catequesis, no es una reflexión simplemente de carácter pastoral o de reflexión espiritual o religiosa, no, es una reflexión unitaria, orgánica, sistemática, atenta a los cánones de cientificidad y a la vanguardia de la investigación de identidad y consistencia científica que han hecho los estudiosos de la catequesis, que son los catequetas, ¿verdad? El término catequética ha estado marcado desde el principio de esas connotaciones. Tiene desarrollo, fluctuaciones. La acepción moderna del término viene de un jesuita, Posevino, que ya en el siglo XVI, XVII, fue el primero en hablar la expresión teología catequética. Es un derivado de la reflexión teología pastoral, ¿verdad? Que se ha desarrollado también en ámbito eclesial. Bien, la catequética ha desarrollado muchísimo. Por ejemplo, la primera universidad que ofreció una cátedra fue la Universidad de Lovaina, del siglo XVI, y fue al final del siglo XVIII donde la emperatriz María Teresa de Austria, lo pueden leer ahí, hizo una reestructuración de los estudios teológicos e incluyó en esa lista la reflexión sobre la catequesis, como teología catequética. ¿Cuál fue la primera tarea de la catequética? La primera tarea de la catequética fue, como ustedes pueden observar muy bien, consistió en determinar su identidad, como se define a sí misma, porque era primero un discurso teológico asignado a la teología pastoral, a la teología pastoral. Por eso entonces es importante que nosotros lo veamos así. De manera que entonces la catequética se va a convertir en una ciencia, o venido diciendo, en escucha de la práctica, es decir, de la reflexión catequética, de la reflexión sobre la catequesis. Entonces, estamos diciendo que esa fue su tarea inicial. La tarea inicial de la catequética fue que nosotros lográramos identificar cuál era su finalidad, ¿verdad? Primero, identificarse como una ciencia propia, distinta de la reflexión teológica ordinaria, dogmática, canónica, etcétera, e incluso pastoral. ¿Verdad? Comienza a desarrollarse con mucha amplitud a finales del siglo XIX en el contexto del movimiento catequético que potenció el ambiente conciliar. Vean qué interesante, que el Concilio Vaticano II no es solo obra de los movimientos bíblicos o teológicos o litúrgicos, que algunos enfatizan tanto esto. También había unos movimientos catequéticos, ¿verdad?, que llevaron adelante todo el punto del concilio, llevaron al concilio, y son los movimientos catequéticos los que después han puesto mucho en práctica lo que el concilio quería alcanzar. Ha conocido después de Vaticano II la catequética su mayor expresión, ¿verdad? Reflexiones, revistas, centros universitarios, sobre todo en la lógica de repensar la praxis eclesial, la acción de la iglesia. ¿Verdad? La catequética se ha metido en esto. Es normal que la catequética tienda a llamar su labor como una renovación del proceso catequético. Entonces, a eso vamos orientados. Creación de centros de estudio, de publicaciones, de investigación. Hay una cosa que desde ya se tiene que saber y entender muy bien. ¿Cómo se hace la catequética? A través de la investigación, ¿verdad? Y el que quiera ser un catequeta y quiera sumergirse en el mundo de la reflexión sobre la catequesis, tiene que tener claro que su
su trabajo es la investigación. La investigación. Por eso en el instituto insistimos en la investigación. Cada semana hay un trabajo de investigación que hacer, ¿verdad? Constantemente. Y el proyecto final de cada curso es un proyecto de investigación. Porque es la investigación la que provoca la reflexión catequética. Esto es fundamental, ¿eh? Porque esto quiere decir que la catequética es una ciencia en escucha, en atención de la práctica concreta. Es decir, resuelve un problema a través de una investigación, ¿verdad? Es un asunto muy interesante que nos va a hacer a nosotros expertos en esta área. Es curioso porque también a nivel eclesial es todo un corpus magisterial, un cuerpo magisterial catequético de documentos de la Iglesia oficiales sobre la catequética. Hay que decir con respecto al Vaticano II que no es el Vaticano II el que desarrolla una reflexión catequética fuerte, sino que más bien pone las bases. El Vaticano no trata sobre la liturgia en sí mismo, ¿no? Sobre, por ejemplo, sobre la pastoral familiar, la pastoral social, sobre la catequesis, no. Sobre la parroquia. No, el Vaticano II va a dos preguntas, ¿no? ¿Quién eres, iglesia, y para qué eres? ¿Cuál es tu identidad y tu misión? Entonces, claro que esa manera de reflexionar eclesiológicamente provoca una nueva manera de entender la catequesis, ¿ok? Entonces, por ejemplo, solo en Christus Domino, que es un documento sobre los obispos, se habla del numeral 13 y 14, como aparece aquí, se habla de la catequesis como lugar de doctrina cristiana y como formación, etcétera, etcétera, y como lo que la catequesis busca, ¿no? Que la fe ilustrada, por doctrina sagrada, viva, explícita y activa. Bien. Entonces, son las grandes cosas del concilio, los grandes cuestionamientos, los elementos que estaban ahí en el corazón del problema conciliar del Vaticano II del siglo pasado, que coadyuvaron a revisar los principios sobre los que venían reconstruyéndose la catequesis, ¿verdad? Todo el espíritu conciliar está en el corazón de la reflexión catequética. Tenemos que decir que la reflexión catequética y toda la epistemología de la catequesis está en torno a lo que surgió del Concilio Vaticano II. Y sobre todo es la catequética la que más ha puesto en práctica lo que el concilio mismo ha querido desarrollar. Hay cosas que voy pasando porque ustedes lo pueden ver. Hay un asunto interesante, ¿no? ¿Es la catequética una ciencia? Es importante pregunta, ¿no? Eso es importante tenerlo presente porque la teología y toda la cientificidad en torno a la reflexión religiosa o a la reflexión de las ciencias humanas, las ciencias religiosas o las ciencias como la nuestra, la catequética, están puestas en duda. Christian Dukov, que es un gran teólogo, él insiste que una cosa interesante, ¿no? Habla del exilio de la catequesis. Sí, el exilio de la teología, perdón. La teología está en exilio, ¿verdad? Era la ciencia fundamental allá en la Edad Medieval y ahora la teología es hecha a un lado, ¿no? Incluso superada por muchas otras ciencias que pretenden quitarle la cientificidad a la teología. ¿Cuál es el problema de la cientificidad de la catequética? ¿La catequética es una ciencia o no es una ciencia? Vamos a interesarnos por eso. Hay que decir algo interesante, ¿no? La ciencia estudia asuntos, problemas complejos. Es decir, no hay una ciencia para estudiar, por ejemplo, ¿no? Para estudiar la cocina. Es una cosa complicada, yo no sé cocinar, ¿no? Pero vamos, es una cosa más sencilla, ¿verdad? No hay una ciencia para las cosas sencillas. Hay una ciencia para responder a lo que es complejo y problemático, ¿verdad? La medicina, la matemática, ¿verdad? La analítica, la filosofía, la psicología, la teología, ¿verdad? Es decir, cuyo objeto de estudio es algo complejo y problemático. Ustedes que tienen experiencia en catequesis saben que la catequesis es profundamente compleja. Eso no hay duda. Y profundamente problemática. En ella entra en el sazón, en la relación, toda la acción de Dios y toda la respuesta humana. Imagínense. Hay un asunto súper complejo ahí, ¿verdad? Refiere siempre a un tiempo, a un espacio, en este momento histórico, pero es muy importante lo presente. ¿Cuál es la situación de la catequética? Es un poco incómoda, porque no termina de ser aceptada en muchos lugares, en muchas universidades y en mucho ámbito de reflexión teológica como una ciencia en sí misma. Si no se ve, ¿verdad? Como un pariente pobre, como un añadido, un apéndice de la teología pastoral
o de la reflexión teológica. Nosotros aquí en sede de catequética, pretendemos ofrecer una conceptualización epistemológica más fundada de la catequética y mejor precisa, ¿verdad? Diciendo que la catequética es una ciencia en sí misma, ¿verdad? Que no es una reflexión teológica, no, porque tiene mucho más y lo vamos a ir viendo. No es simplemente un apéndice de la teología sistemática o de la teología pastoral. No es una aplicación pastoral. La catequética es algo en sí mismo. Voy a tenerlo presente. No es solo el examen de problemas y circunstancias concretos de la catequesis, sino son los presupuestos, las raíces, las bases de la ciencia catequética. Es decir, es la epistemología. Ese es el corazón, la epistemología, ¿no? Todo el principio, la raíz, el presupuesto, los criterios, todo lo que le da rostro a la catequesis, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos tratando, entendemos que estamos introduciendo al discurso de la catequética como ciencia, un discurso científico. No, es una reflexioncita. Por eso yo insistí al principio que no basta con que ustedes se queden con el discurso de la parroquia. Bueno, no estoy despreciándolo, ¿eh? Estoy diciendo que son niveles distintos, ¿verdad? La reflexión pastoral, la reflexión catequística, la parroquia, ok, muy bonito, eso está muy bien, pero aquí estamos hablando de una ciencia orgánica, sistemática, dinámica, investigativa, capaz de transformar la catequesis. Emilio Álvarez, el texto que ustedes, del recurso que ustedes están leyendo, que me parece muy importante, de repente alguno dice, padre, ¿por qué usamos el de Álvarez que ya está bastante viejo, el manual, ¿verdad? El manual ya es de algunos años atrás. En realidad porque para estudiar catequética se requiere una formación bastante exquisita, bastante buena, y requiere sobre todo el conocimiento de algunas otras lenguas, por ejemplo, el idioma italiano, el inglés y sobre todo el francés, porque los grandes estudiosos de la catequética se mueven en estos lugares geográficos donde se hablan estas lenguas y pocas veces estos textos son traducidos al español. Emilio Álvarez tiene muchos méritos y ustedes lo van a leer en el texto del Manual de Catequética Fundamental, Catequesis Evangelizadora, que ustedes están leyendo en este mes, que vamos a estar en este curso. Pero podríamos decir que hay algunas perspectivas un poco más amplias, un poco más actualizadas, un poco más desafiantes, pero el problema es que están solo en otros idiomas, ¿verdad? No en español. Entonces vamos a referirnos a Emilio Álvarez constantemente porque es la fuente a nivel de lengua española que nos puede facilitar más el estudio, al menos inicial. En términos generales y genéricos, dice Emilio Álvarez, catequética es la reflexión, se refiere a la reflexión sistemática y metódica. ¿No? Qué interesante. Sistemática, que sigue un sistema, o sea, que tiene toda una estructura y sigue un método del acto catequético. Entonces, dice Giuseppe Ruta, un famoso catequeta italiano, la catequética es el tentativo científico, el conjunto de analizar, interpretar y proyectar la calidad comunicativa y las condiciones educativas de la catequesis en sus varias formas. Sin duda, la catequesis es un asunto problemático, complejo. Requiere un estudio que conjuntamente la analice, la interprete, vea todo el proceso, analizar, interpretar y proyectar, ofrecer una propuesta. Pero por eso ya dije, eso es un proceso de método investigativo. Es entonces una disciplina cuyo objeto material de investigación es la catequesis. Eso es importante. Las ciencias siempre tienen su objeto material, no es el objeto material de la psicología, de la educación, de la pedagogía, de la matemática. Bueno, la catequética tiene su objeto material, su objeto formal. Habría que decir, clarifiquemos nombres. Aquí yo ofrezco 3 clarificaciones, pero voy a decirlo muy claro. Una cosa es la catequesis, que es el acto educativo de la fe, concreto, la praxis. Una cosa es la catequética, que es la reflexión sistemática, científica, teórica, con atención a la práctica sobre la catequesis, investigativa, etc. Y otra cosa es lo catequístico, lo concreto. Por ejemplo, vamos a ver, el catequeta tiene que ser capaz, ustedes tienen que ser capaces desde ya de hacer este discernimiento. Una cosa es hablar de la catequesis, una cosa es hablar desde la catequética, procedura catequética. Estamos hablando de teoría, de principios, de epistemología, de método. Toda reflexión científica deriva en un método. Esto que yo estoy pensando, que yo estoy organizando de frente a un problema, se convierte en un método para responder a aquel problema. Eso es ciencia. Implica también una reflexión profunda.
de talante científico. Eso es la catequética. Y está lo catequístico lo concreto, lo sencillo de la parroquia. Por ejemplo, tenemos el encuentro de catequesis, le llamamos encuentro catequístico, no encuentro catequético. Por ejemplo, hablamos de problemas catequísticos. ¿Qué es un problema catequístico? Pues los problemas que se dan en la parroquia, que son serios para nosotros, claro que sí, pero que no son problemas de talante científico, investigativo o sistemático. Bien, entonces hay que tener presente esas distintas acepciones. Ok, ¿cuál es el problema catequético? Son el conjunto de problemáticas y de preguntas que hacen el problema catequético. Es decir, siempre el problema catequético es de carácter epistemológico y metodológico. Es decir, de principio, de estructura. Por ejemplo, ¿verdad? Usted analiza la catequesis de una diócesis, ¿ok? O el proyecto de catequesis que ofrecen los textos de una diócesis o de una congregación religiosa, o el itinerario de formación que ofrece tal grupo. Entonces usted lo analiza. Y entonces usted mira aquello desde la perspectiva catequética. Y entonces usted va a ir a ver los principios, los criterios sobre lo que fue montado el currículum, cuáles son los objetivos, los plazos, cómo se ha estructurado el itinerario. Es una reflexión epistemológica y metodológica, ¿verdad? Tiende la reflexión, es decir, va al corazón de la catequesis, la reflexión, el problema catequético. La reflexión catequética tiende a reconducir a la unidad de principio las diversas problemáticas. Es decir, siempre está atenta a la práctica y enfrenta el problema catequético de su carácter científico, sistemático y lógico. Es decir, cualquier persona de cualquier área científica o disciplina escuchando nuestra reflexión diría, bueno, el proceso que siguió para investigar y la propuesta que hace es adecuada. No importa si no sabe de teología, si no sabe de catequesis, si no sabe de iglesia, si no sabe de ámbito eclesial o parroquial. Viendo nuestra propuesta, puede decir, bueno, se ha aplicado ahí un método y ha hecho una reflexión nítida, sistemática, ¿verdad? Del problema que estaba atento. ¿Ok? Eso quiere decir que podemos entrar en diálogo con cualquier persona, no solo creyentes y no solo catequistas, sino que vamos a hacer una reflexión profundamente universal, porque la ciencia tiende a lo universal, a los principios universales. ¿Ok? Los problemas catequísticos son otra cosa, aquellos de menor rango de la cotidianidad. Bien, ¿cuál es el objeto material de la catequética? La catequesis, en qué consiste, sus principios, sus naturalezas, sus tareas, etc. El objeto formal, la óptica con la que la catequética estudia la catequesis, ¿verdad? La estudia de una manera científica. ¿Cuáles son los campos de investigación? Siendo un asunto profundamente complejo, como hemos ya dicho, la catequética estudia la catequética, pues hermanos, como ya hemos dicho, la relación, la focalización entre el diálogo entre Dios y el hombre, la palabra de Dios en cuanto a acto comunicativo en el ser humano y sobre todo en torno a la madurez de la fe. Es interesante porque toda la reflexión catequética está en torno a la madurez. Eso hay que tenerlo presente, ¿eh? Ese es como un criterio que habría que marcarse aquí, ¿verdad? En la frente. Es decir, toda mi investigación va en torno a provocar madurez. La catequesis está en torno a la madurez. Esto siempre tengo presente. Si no uno en el acto, en la acción eclesial, no sabe cuál es el puesto de la reflexión catequética. Está en torno siempre a la madurez, a articular un discurso sistemático, interdisciplinar o transdisciplinar. Interdisciplinar quiere decir cuando es en reflexión con las ciencias, por ejemplo, que le son más afines, como la teología, por ejemplo, pastoral, la teología práctica, la teología dogmática, la teología bíblica, patrística, etcétera, etcétera, con la educación y con las ciencias de la comunicación. Pero también transdisciplinar porque hoy en día hay un discurso hermosísimo de carácter transdisciplinar de la catequética con respecto a las ciencias neurológicas, por ejemplo, con respecto a la psicopedagogía, a las ciencias de la psicología, de la filosofía, de la historia. Es decir, la catequética no es una ciencia cerrada a sí misma, sino que ella, ¿verdad?, se lanza a hacer un discurso inter y transdisciplinar. ¿Ok? ¿Cuál es la naturaleza, por tanto, la catequética? Es una naturaleza que nace de una particular comprensión de la catequesis en torno a tres ejes. La teología, porque la catequética tiene toda una reflexión teológica profunda en torno a concebir la fides quaere in intellectum, la fe que busca la razón, el acto de la fe, a mirar el acto de la fe desde la perspectiva educativa y comunicativa. O sea, tiene esos tres elementos: teología, comunicación
y educación. Esos tres elementos engloban la naturaleza de la reflexión catequética. No es una simple vinculación a lo teológico o una simple vinculación a lo educativo. Es interesante porque a nivel mundial hay opciones que se han hecho. Hay catequética, ¿verdad?, que es más decididamente más de carácter teológico. Hay catequética decididamente más de carácter educativo, pedagógico. Y ha surgido en estos últimos décadas, estos últimos años, una reflexión catequética más de talante comunicativo. Sin embargo, nosotros pensaríamos que no es adecuado ni uno ni otro, ni ninguno de los tres, sino una unidad de los tres enfoques, ¿verdad? Y así esto hace del discurso catequético una singular originalidad y adecuación científica, ¿verdad? Este proceso de reflexión, atento siempre a la praxis eclesial, no solo centrado en los contenidos, sino sobre todo en el método, como ya he dicho, ¿verdad? Bien, de frente a la complejidad del acto catequético, Hay una cosa importante que voy a pasar rápido porque ustedes invitaría a que lo lean, es que es la ciencia, porque, claro, uno hace este discurso en otras sedes más laicas y sobre todo más, digamos, reaccionarias a la reflexión teológica o a la reflexión catequética, y dice, no, discrimina la reflexión que estamos haciendo como algo no científico. El asunto es que los grandes especialistas sobre las ciencias, como Salvatore Abruzzese y Lalande, que son dos estudiosos de las ciencias, dicen, esto es interesante, ¿qué es la ciencia? Es la constitución de un conjunto coherente de principios teóricos y teorías explicativas. Eso es la catequética. La catequética es un conjunto coherente de principios y teorías explicativas respondiendo a un problema, en atención a la praxis. Lalande dice, la ciencia es aquel conjunto de conocimientos, de investigaciones que tienen un grado suficiente de unidad y de generalidad, tienden a lo universal, y susceptible de conducir a los hombres que se dedican a conclusiones concordantes, las cuales no resultan ni de convenciones ni opiniones arbitrarias, ni de gustos o intereses individuales que sean comunes, sino de relaciones objetivas que gradualmente vienen descubiertas y confirmadas de métodos de verificación definitivos. Eso es la catequética. ¿Cuáles son los criterios de cientificidad? Hay una coherencia lógico-programática, ¿verdad? O sea, la catequética tiene una coherencia en su lógica, en su manera de actuar, capaz de gestionarse a sí misma, de autoorganizarse, exige un lenguaje preciso. Si uno se sienta en la charla de un físico y uno no va a entender nada de lo que dice. A veces se sienta en la charla de un químico analítico, uno no entiende lo que él dice. Hay un lenguaje preciso para cada ciencia, pues la catequética tiene un lenguaje preciso. Una persona que no se ha introducido, por eso ustedes están introduciéndose, estamos haciendo esta introducción, en la catequética no entiende lo que estamos hablando, ¿verdad? Cuando hablemos de fides qua, fides que, cuando hablemos del acto catequético, de cómo se estructura, qué es la experiencia, cuando vayamos al corazón de la reflexión catequética, una persona que no tiene la expertise no comprende. Por eso ustedes tienen que introducirse en este mundo. Es un lenguaje preciso, ¿verdad? Como ya dije, una cosa es decir catequético, otra cosa es catequístico. Ya hay una diferencia. Y uno tiene que ser preciso, porque la ciencia es precisa. La catequética tiene un lenguaje preciso, un argot propio, ¿no? Exigencia de una metodología investigativa práctica y razonable. Tiene un método investigativo. Requiere verificabilidad en la práctica. Exige autorregulación, la misma ciencia se va autorregulando. Exige comunicación lingüística intersubjetiva, crítica y universal. Bien, por ejemplo, Posentin, que es un famoso estudioso, como ya hemos dicho, de las ciencias, dice que hay tres tipos de ciencias actualmente. Las ciencias empírico-analíticas, matemáticas, etcétera, ciencias hermenéuticas y sociales. La catequética es una ciencia de carácter hermenéutico, ¿verdad? Que ejerce un proceso de interpretación, responde a un problema, busca un proceso de interpretación, de investigación y da una solución. Atención. Giuseppe Ruta, en su texto Catequesis como Ciencia, insiste, la catequética es una disciplina de carácter hermenéutico, que coloca la catequética como una disciplina de frontera, capaz de entrar y poner en diálogo, al entender la teología y las ciencias religiosas, así como con la diversidad de las otras disciplinas. La naturaleza interdisciplinar propia de la catequética se ve potenciada y dirigida a adquirir una capacidad de integración que le puso a una transdisciplinar que ya hemos explicado, ¿no? O sea, la catequética es una ciencia y una ciencia hermenéutica, ¿verdad? Es una buena pregunta. ¿Catequética qué tipo de ciencia es? Una ciencia hermenéutica. Su fuente es el magisterio, es decir, la tradición eclesial. Eso es importante. La catequética no se desvincula, sino una reflexión científica
tiene como fundamento, como principio, la praxis eclesial que se ha desarrollado a través de la tradición, es decir, el magisterio. Y después, la praxis es también su segunda fuente o su mapa. ¿Cuál es la situación actual? Hay grandes escuelas de catequética en Bruselas, en Madrid, en Mónaco, en Roma, donde hemos tenido la oportunidad, la mayoría de sus docentes, de estudiar y de formarse, y son los centros más reconocidos de reflexión catequética. Se mira como una ciencia autónoma. Pongo aquí la atención a los grandes estudiosos, ojalá que algún día el nombre de ustedes esté en esta lista: Walter Kroll, José Colombo, Medina, Coudreau, Carlos Negri, Emilio Álvarez, que hemos dicho, Giuseppe Gruppo, Riva, Ander, Boyelensky, Soravito, André Fossio, un gran jesuita, Luciano Medio, famosísimo, Celindo Trenti, José Guevara, un montón de acá. Pusieron atención que hace falta mujeres. Necesitamos también catequetas mujeres que nos acompañen. Bien, algunos puntos de convergencia para ir concluyendo. Es comúnmente aceptada la definición catequética como reflexión científica sobre la catequesis. A pesar de que según los estudiosos hay diversos acentos o especificaciones, como ya hemos dicho, tiene como óptica de investigación una comprensión catequética de la acción eclesial. Participa del carácter general de la teología, de las ciencias educativas, de las ciencias de la comunicación. Pero tiene un referente muy propio, que es la teología pastoral, la teología práctica. Hemos dicho, es una óptica investigativa en torno a la praxis catequética, educativa versus comunicativos. Aquí usted puede ver la concreción de lo que estoy diciendo. La catequética es como tiene esos tres pilares, está en torno a las ciencias teológicas, a las ciencias de la educación y ciencias de comunicación. Esto le da su propio rostro, su propia identidad, esta triple convergencia. En torno siempre a la dimensión teológica, educativa y comunicativa de la maduración de la fe. Bien, un saludo para todos y cada uno de ustedes, amigos y hermanos. Quiero hacer una invitación a participar del foro, a leer los recursos, ¿verdad? La licenciatura o el estudio que están haciendo en el ISCA es de verdad algo bastante hermoso, pero requiere de su trabajo, de su esfuerzo. Más ese sistema de formación un poco virtual, ¿verdad? Requiere que usted se centre en el estudio. La lectura del texto de Emilio Álvarez, lo digo, lo explico, es esencial. Uno no puede seguir el curso si no hace la lectura y si no participa de todo como se van diciendo. Como ya dije antes, y lo vuelvo a insistir, en la plataforma, como lo estamos viendo acá, ustedes encontrarán indicaciones generales y todo el trabajo para esta semana, ¿verdad? Invito a participar y a aprender, que es hermoso, de verdad, estudiar la catequética. Un abrazo, un saludo. Les soy para servirles. Cualquier consulta, cualquier duda, puede escribirme a través de los mensajes de la plataforma y de verdad que es una bendición. Anímense a aprender más sobre la catequética, hacer un discurso que nos ayude a hacer de la catequética una reflexión científica que responda a los grandes desafíos que tenemos en la situación actual. Muchas gracias, bendiciones. Nos vemos.